Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Los conceptos jurídicos indeterminados que se vienen usando en nuestra legislación para concretar, como en este caso, qué situaciones generarían las modificaciones o innovaciones prestacionales que se proponen en la PNL que nos ocupa, son poco acertados, toda vez que pudiera parecer que la afectación por cáncer tiene una autonomía propia como enfermedad distinta a la enfermedad grave y, por ello, se necesitan unificar consecuencias jurídicas diferentes. Ello se debe al arrastre literal recogido en el Real Decreto Legislativo 2/15 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.6, párrafo tercero, y que hace referencia a que el menor afectado por cáncer, y aquí sí que establece tumores malignos, melanomas o carcinomas, o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración. Con anterioridad también ha sido utilizada por diversa normativa aplicable a los planes de pensiones y al propio Estatuto Básico del Empleado Público. El término enfermedad grave es definido por la RAE como cualquier dolencia o lesión que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona durante un periodo continuado mínimo de 3 meses y que requiera intervención clínica de cirugía mayor o tratamiento en un centro hospitalario. La consideración de si una enfermedad es grave o no a efectos jurídicos es obvio que radica en una cierta potestad discrecional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya indicó que no existe un concepto definido, sino en función de la trascendencia de la dolencia o enfermedad y en relación a las circunstancias se podrá considerar como grave o no. Partiendo de estas dificultades, nos puede servir de orientación el Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio para la aplicación y desarrollo en el sistema de la Seguridad Social, que recoge en su anexo un listado de 108 enfermedades que merecen la consideración de graves, figurando precisamente, en primer lugar, la afectación por cáncer con 12 subgrupos. Con ánimo de concretar y ampliar las situaciones en las que los españoles podrán beneficiarse de las prestaciones para el cuidado de hijos con enfermedad grave, hemos presentado unas enmiendas que precisan la naturaleza del tratamiento médico, ampliando su ámbito objetivo al incorporar los supuestos ambulatorios. Y en el ámbito subjetivo se mejora y se despejan dudas para que se pueda alegar sin límite de edad, aunque el afectado supere la edad de 18 años, siempre que viniera ejerciendo de forma ininterrumpida de manera inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha edad. Por último, por mejora técnica, se hace referencia a la necesaria coordinación con las administraciones competentes, la puesta a disposición de los afectados de los servicios y medios de apoyo, atención integral y asistencia social y psicológica que precisen, por razón de la enfermedad, los menores a su cargo. Nada más, muchas gracias. Sí, gracias, presidenta, y gracias por la modificación del orden del día. Vamos a ver, el PP peca de ingenuidad en esta proposición no de ley. Como en su contenido reconocen, el INE no aporta información sobre qué relación existía entre la víctima y el asesino y su sexo. El Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior no dispone de variables que puedan ofrecer respuesta específica. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aporta información, pero de forma sesgada, pues solo recoge los casos de violencia de género discriminando al asesino. La niña asesinada en Gijón hace mes y medio y las 2 niñas asesinadas el jueves en Quintanar de la Orden no entrarán a formar parte de las estadísticas de filicidios elaborados por el Ministerio de Igualdad de la señora Montero, porque el asesino no es un hombre. ¿Ministerio de qué?, preguntamos, sin comentarios. ¿Qué esperaban que hiciera la delegación del Gobierno contra la violencia de género? Compartimos su indignación por la recopilación sesgada, parcial y sectaria. Por justicia, la memoria de las víctimas de todos los menores asesinados no puede discriminarse dependiendo de quién sea el filicida. Y utilizo esta palabra como neutro. La cuestión es que no debería depender del desarrollo de la Ley Orgánica 8/2021 y de un Real Decreto del Gobierno para conocer en profundidad todos los datos de los filicidios con todas sus variables. ¿Qué esperaban que hiciera el Gobierno con la creación del Registro Central de Información? Ya ven, derogan la sedición, modifican la malversación y reforman el Tribunal Constitucional en una semana. ¿No se dan cuenta que la Ley Orgánica 8/2021 que ustedes apoyaron es igual de sectaria que la Ley Orgánica 1/2004, pues beben de la misma ideología? Es por ello que nosotros seguiremos promoviendo su derogación y la aprobación de una ley de violencia intrafamiliar que regule con contundencia toda forma de violencia con independencia de quién sea el agresor y la víctima, así como la concienciación social acerca de la gravedad de todas las conductas violentas que ocurren en el seno de las familias y de las consecuencias negativas que tienen para el correcto desarrollo de cada uno de los miembros y de la sociedad entera.
Y nuestra última enmienda es para instar la elaboración de estudios sobre todo tipo de violencia que se produzcan dentro de la familia, incluyendo de manera pormenorizada las conductas de violencia infantil y dándoles la mayor publicidad posible. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Jérôme Lejeune decía que la calidad de una sociedad se le medía por la atención a las personas que tienen o son más vulnerables en la sociedad. Luego, por lo tanto, a priori, en principio, esta iniciativa nos parece acertada, votaremos a favor, pero hemos presentado una enmienda. Nos parece acertada porque, efectivamente, ahora mismo el periodo legislativo o el impulso legislativo que se está produciendo en España está tendiendo a realidades ficticias, a atomizaciones identitarias, a divisiones de la sociedad, a una serie de cuestiones que no atienden a la realidad de las cosas y, por lo tanto, no están solucionando los verdaderos problemas a los que nos instan los ciudadanos. Y entre ellos, uno y fundamental, son las familias que tienen personas con discapacidad en su seno familiar. Por lo tanto, a priori nos parece muy oportuna. No obstante, en su redacción la verdad es que vemos una serie de errores en la exposición de motivos que no quiero dejar pasar por alto. No sé si son errores de redacción o errores de carácter ideológico. Porque, claro, dice, cabe destacar que el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el valor de las familias y las define como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Nosotros, señorías, no vamos a entrar en esa cuestión ideológica, como decía antes, de atomización identitaria y de división de temas como la familia. Le puedo decir a su señoría que quien haya redactado esto no se lo ha redactado bien, porque el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce no el valor de las familias, sino que reconoce el valor de la familia y la define como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, a quien se lo haya redactado, dígale que ha cometido un error en su redacción. Después, tampoco podemos estar de acuerdo en la exposición de motivos cuando hablan que los jóvenes con discapacidad, muchos de ellos no tienen posibilidades de empleo por una sobreprotección familiar. No podemos estar de acuerdo tampoco con ese párrafo, porque las cuestiones serán muchas y varias y no es culpa de la familia si resulta que no tienen acceso a un empleo. Por lo tanto, creo que hay que verlo desde otra perspectiva distinta. Nosotros hemos presentado una enmienda para incluir un apartado donde se reconozca y se promueva que las administraciones competentes adopten las medidas necesarias a fin de proteger y ayudar a las familias con hijos con discapacidad a su cargo, especialmente en lo relativo al sostenimiento de los gastos que han de afrontar en función de las circunstancias y necesidades del caso concreto y en condiciones de igualdad en todo el territorio español. Nos gustaría que sus señorías proponentes aceptaran esta enmienda, ya que en las familias que tienen personas con discapacidad, además del esfuerzo que implica la crianza de los hijos y sobre todo en un momento como el actual, donde la maternidad parece que es un estereotipo, dicen que es un estereotipo desde el propio Gobierno y el Ministerio que está en el Ministerio de Igualdad, a ese esfuerzo se le añade cuando existe una persona con discapacidad. Según ponen de manifiesto las cifras de la encuesta de población activa, durante los últimos de la EPA… Señora Méndez, tendría que ir terminando. Termino, señora presidenta. Solamente dos ideas nada más. Durante los últimos 5 años, el número de personas que dejaron su empleo para cuidar a personas dependientes se ha incrementado en un 2,3%. Estamos de acuerdo con lo que decía la proponente y esto se debe a la enorme dificultad que existe a la hora de compatibilizar la vida profesional con el cuidado de un hijo con discapacidad, pero evidentemente no todas las personas están en la situación de poder dejar su empleo. Y atendiendo a los resultados, y acabo, señora presidenta, atendiendo a los resultados del estudio Agravio económico de las personas con discapacidad de la ciudad de Barcelona, publicado en 2017, el coste económico directo de las personas con discapacidad física oscila entre los 15.000 y los 41.000 euros anuales de media.
Y dentro de esta amplia horquilla, la cantidad puede incrementarse en función de la tipología Señora del grado Méndez, se ha de pasado más de un discapacidad. minuto, tengo que cortarla, me Muy sabe bien. mal. Nada, termino diciendo que también existe otro estudio de FEAPS donde también Ya está, expresa gracias, otro señora estudio Méndez. de FEAPS donde también Un minuto y expresa medio. cuáles son Ya está. el sobreesfuerzo económico para las personas con discapacidad. Sí. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, destacar que en Vox lo que defendemos es la legalidad vigente y, en este caso en concreto, en el que hablamos de inmigración ilegal, pues, como digo, defendemos la legalidad y, por tanto, adoptar las medidas necesarias para garantizar la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Pero ya que Podemos habla de hallazgos que revelan que la situación de la infancia en esta situación en España está marcada por un elevado riesgo de pobreza y por la vulneración de derechos fundamentales, les pregunto si lo dice por las partidas que tanto de Europa como de España llegan a las distintas comunidades autónomas para inmigración y para menores. Algunos ejemplos. Los últimos, 8 de noviembre de 2022, Europa Press. El Gobierno destina más de 1.500.000 euros para atender a menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid. 20 de septiembre de 2022, Europa Press. El Gobierno destina 15 millones de euros a la atención de menores migrantes no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. 29 de noviembre de 2022, el pueblo de Ceuta. La ciudad licita la acogida de 100 menores por 5.500.000 euros para 2 años. Así que hablen claro. Lo que han hecho de los menores es un negocio muy lucrativo que, evidentemente, sí que es atentar contra sus derechos fundamentales, porque si ustedes realmente quisieran lo mejor para esos niños, defenderían que estuvieran en sus países con sus familias en el seno y calor de un hogar. Así que dejen sus discursos camuflados de buenismo, porque ya no engañan a nadie. Y, en segundo lugar, en cuanto a los niños de padres en situación irregular, argumenta Podemos, y lo ha hecho también la señora Dantas, que el hecho de que estos niños carezcan de un número de identificación personal, de un NIE, les impide cursar la educación en todas sus fases. Disculpe que le corrija, pero mire la situación en Melilla. Y esto lo dice Plataforma Infancia. Celebramos la escolarización de 160 niños que estaban sin escolarizar por trabas administrativas. Ahora bien, ya se lo digo yo, los centros educativos se encuentran, por ejemplo, en Ceuta y Melilla con el problema del idioma de una parte importante de la población. Se trata de niños que no dominan bien el español debido a la falta de integración de sus padres, ya que son niños que desde su nacimiento no son formados en la lengua nacional, sino en la lengua materna de sus padres residentes en Ceuta y Melilla de origen marroquí, el darija, derivado dialectal del árabe, y lo mismo en Melilla con el shelja, algo que ya se está produciendo también en otros centros educativos del resto del territorio nacional, como en Andalucía. Una circunstancia que dificulta que estos niños conozcan el español para poder integrarse en la escuela y que está llevando a bajos niveles en algunos centros de educación primaria, porque el profesorado no puede avanzar sin esa base. Por tanto, y considerando que la familia es la mayor fuente educativa y que si lo que intenta hacer la escuela lo deshace la familia y ambas, familia y escuela, no van en una misma dirección, el nivel educativo seguirá mermando y atrasando a los niños que sí pueden continuar perfectamente con el plan del profesorado por curso escolar. Así que la principal traba se encuentra en que mientras los progenitores no se integren, el efecto seguirá siendo el de no integración de los niños y el desconocimiento del español. Y eso en todos los órdenes de la vida, porque el problema de la inmigración que ustedes incentivan es que no es una inmigración que viene a sumar, sino que viene a imponer. Pero es ahí donde ustedes han encontrado el negocio del siglo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Hay miles de niños perdidos entre las cifras, resumen los portavoces de las distintas plataformas por la atención temprana que reúnen a las familias afectadas por la carencia de plazas públicas y agotadoras listas de espera. Según los datos que manejan, en España se atiende solo al 4%, lo que señalan como un claro fracaso en el deseable objetivo de la universalidad. En esta proposición no de ley, el Gobierno reconoce abiertamente la desigualdad que supone el sistema autonómico, esta vez en lo que refiere a la atención temprana. Y en este sentido, solo me cabe darles la bienvenida a Vox. Hace falta una ley de mínimos a nivel estatal que no tenemos porque existen diferencias tremendas entre las comunidades autónomas y no debería ser así. Hablamos de la parte más frágil de la sociedad, niños con problemas serios y de sus familias. En las 17 comunidades autónomas existe una disparidad enorme de plazas públicas, de profesionales, de organización jerárquica. Suele depender de consejerías de servicios sociales y, en algún caso, de consejerías de sanidad y, sobre todo, de menores atendidos. Aquí, una vez más, hay
hay una gran brecha autonómica de la atención universal en unas comunidades autónomas a las enormes carencias en otras. Y luego, además de la desigualdad autonómica, la otra cuestión clave es la palabra temprana. En atención temprana no puede existir listas de espera. Reclama José Luis Peña y nosotros, neuropediatra y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana. Un niño de 3 meses no puede esperar un año para entrar en el programa con 15 meses, porque mientras ocurren un montón de cosas en el neurodesarrollo del niño, pero también en la familia. Luego, las valoraciones, los trámites burocráticos que tienen que enfrentar estas familias, que son literalmente insufribles. Un niño prematuro que sale del hospital no vaya valorado. Un niño al que su pediatra le han preocupado rasgos de TEA no vaya valorado. Debería ser atendido y que la Administración actúe más tarde. Esa es la previa, pero es evidente que en muchos casos esa atención no debe interrumpirse a los 6 años por el hecho de que sea temprana. El hecho de que sea temprana es que ha de cogerse cuanto antes, pero no que se interrumpa a los 6 años, si el niño sigue necesitándola por un determinado protocolo establecido. Hacer eso muchas veces supone echar tierra sobre lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido en los primeros años de vida. Y también nuestra detallada enmienda propone esa cuestión. También proponemos un mapa de atención temprana, es decir, saber cuántos niños la necesitan y así poder prever hasta dónde pueden llegar las ayudas del Estado. Es un paso previo indispensable que en realidad debería estar hecho para poder acertar con las medidas que se lleven a cabo. Si no, la realidad es que todo esto es un brindis al sol. Y hay familias que, como están en lista de espera, se ven obligadas a ir a un centro privado. Una madre explica 300 euros de logopedia y otros 300 de estimulación al mes. Llevan así casi 3 años. Se lo ha podido quitar de otras cosas, pero hay gente que tiene que pedir un crédito o directamente el niño se queda sin ser atendido, lo que eso ya es más dramático. Por eso, estas familias, en cualquier caso, deberían también bonificaciones fiscales, tal como proponemos. Así que agradeceríamos que aceptaran todas nuestras enmiendas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Promoción de la intergeneracionalidad. Ojalá no tuviéramos que debatir esta PNL hoy. Ojalá la intergeneracionalidad fuera algo natural, como lo ha sido en las generaciones anteriores que nos han precedido. Señorías, para que la intergeneracionalidad funcione hay que hablar de lo esencial, que toda vida es plenamente digna. Cuando eso se tiene claro, no hay que luchar contra estereotipos, como se propone en el petitum, porque cuando se tiene claro que toda vida, la de mayores, pequeños, jóvenes, personas con discapacidad, no nacidos, es igual de digna, independientemente de sus capacidades, salud o cualquier otra cuestión, esa intergeneracionalidad surge de forma espontánea. Cuando esto ocurre, no hay que luchar contra estereotipos, porque es su concepción de la vida la que los genera, hasta el extremo de que tuvimos que escuchar al que luego fue vicepresidente del Gobierno actual, que los de 70 años eran cadáveres y llegó a decir que, habiendo personas de 20, 30 y 40 y tantos años, un viejo como Julián Guito debería retirarse de la política. Es lógico, ustedes hacen la herida y luego ponen la tirita. Y en este sentido sí, se entiende que tengan que romper sus estereotipos. El Estado debe apoyar a las familias para que, en la forma que estas escojas, puedan hacerse cargo de sus mayores. Se habla en la PNL de solidaridad intergeneracional, de prepararnos a un cambio que no parece reversible. Y lo primero que queremos decir es que, a diferencia de ustedes, nosotros no nos conformamos con el suicidio demográfico y que consideramos que el Gobierno tiene el deber y la responsabilidad de revertirlo con políticas públicas activas en favor de la familia, que es la célula fundamental y primaria de toda sociedad y de cada nación, y el lugar natural donde nacen los niños, donde se convive con los abuelos, con las personas mayores y con las personas de distintas edades, donde unos y otros se cuidan mutuamente. Por supuesto que queremos y fomentamos y apoyamos la solidaridad intergeneracionalidad. Estamos de acuerdo en el qué, no en el cómo, ni en el diagnóstico, ni en la solución. Pero ¿cómo lo van a lograr ustedes? Dicen invertir en capacitación digital, desarrollo comunitario y cohesión intergeneracional. ¿Cómo lo van a lograr si las generaciones jóvenes son cada día más individualistas y egoístas? Destruida la familia, nos quedarán jóvenes, niños, mayores, solos, todos, también los jóvenes, que sí buscarán la solidaridad intergeneracional para recordar algo de lo que era propio del hombre, que era vivir en familia.
No serán familia, pero vivirán juntos para combatir la soledad. En definitiva, como he dicho, una vez más, ustedes hacen la herida y luego ponen la tirita. En lugar de ir al corazón del problema, que pasa por apostar por la familia desde todos los ámbitos de la sociedad, se conforman con parches que van a mejorar muy poco la vida de nuestros mayores y nuestras vidas en general. O incluso con evocar cuadros de museo, que tradicionalmente se han llamado abuelo y niño y que el diputado dice no poder demostrar. No vaya a ser que le acusen de apostar por la familia. Pues, señorías, ojalá veamos abuelos y niños en las calles, en las plazas, en los hogares y no solo en los cuadros de los museos.